Hoy hablamos con Nacho Martín, emprendedor en serie, fundador de varias startups y sigue colaborando en proyectos de marketing e emprendimiento. Y vamos a conocer su historia tras haber iniciado varios proyectos, haberlos cerrado y seguir aprendiendo de muchas startups con las que sigue colaborando el día de hoy. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ofrecerte para contarnos tu historia. Pues que haga falta. Claro, así aprendemos mucho porque, claro, llevas emprendiendo desde hace muchos años. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó eso? Pues realmente emprender, vamos a decir, legal. Pues 2018 fue la primera startup, primero de carrera. Hasta entonces todo lo que hacía era pues, proyectitos en internet, lo típico, juegos online, foros, estaba como tonteando, aunque no soy programador, eso lo dejo claro, yo me dedico al marketing. Sí, pero siempre se trastea un poco de todo, ¿no? Es lo típico. Hombre orquesta. Muy bien. Y cuéntanos un poco, así, por tener identificados proyectos, o si quieres vamos por orden, empezamos por ese primero, el de 2018. Sí, o sea, realmente digamos que startups como tal, a lo largo de toda la carrera hasta hoy han sido 3, luego sí que mucho negocio tradicional y también mucha inversión. 2018 fue, digamos, la primera startup que se llamaba Invertec y que nos dedicábamos a realidad virtual orientada a la psicología. Súper chulo, o sea, un proyecto que si la gente lo busca va a poder ver documentales incluso de televisión española de cómo se aplicaba esta tecnología y llegamos como muy lejos. De hecho, llegamos a recibir incluso financiación de entidades como Telefónica y fue como muy guay, pero 2018, realidad virtual, Ya. hola, o sea, hoy 2025, ¿alguien conoce alguna empresa que esté tocando realidad virtual más allá, ahora sí, de las MetaQuest y este tipo de tecnología? Pero digamos que es como, imagínate el 2018. Sí, son cosas como, a nivel tecnológico sigue siendo algo que despierta curiosidad, pero a nivel negocio creo que el único momento que recuerdo que hubo un impacto fuerte con realidad virtual fue durante el COVID, porque no había la alternativa de tener algo así presencial. Total. Pero veo que se sigue usando mucho igualmente. Por orientar un poco, ¿qué problema resolvía Invertec? Pues mira, Invertec sobre todo era el tema de la... Empezamos nosotros tratando todo el tema de fobias sexuales. Que hay que tener cuidado hablando de esto porque, primero, YouTube, TikTok, hola, no nos baneéis. Y sobre todo tratábamos temas como, por ejemplo, todo el tema de agorafobia, miedo a salir a la calle, vaginismo, por ejemplo, también. El caso de uso que nosotros siempre poníamos era una persona que ha sufrido algún tipo de abuso en la calle y tiene miedo a salir a la calle. Entonces, claro, con realidad virtual podíamos hacer lo que se conoce como terapia de exposición, en el cual podíamos sacar a la calle a una persona y que se enfrentara de alguna manera, sobre todo al final de la terapia, como a modo ya de fase final, el exponerse a salir a la calle sin necesidad de hacerlo físicamente y sin que ese impacto sea como súper de golpe, ¿no? Entonces, tratábamos eso y, claro, cometimos un error, no validamos bien. O sea, nos dimos cuenta de que, porque todo esto provenía de mi compañera Ángela, que era su trabajo de fin de máster, nos conocimos en un hackathon en 2018, que de hecho fue la universidad la que me becó para participar en este hackathon. Pues, claro, de pronto ella hizo este trabajo de fin de máster, lo empezamos a llevar a cabo. Esto, digamos que acotaba el número de sesiones necesarias para hacer terapia. Y nosotros estábamos cobrando a un psicólogo por acortar el número de sesiones. Ya. Claro, la manera de venderlo, la manera de testearlo, hubo muchísimos errores, porque al final lo que estábamos diciendo al cliente es, vas a ganar menos dinero porque vas a tener menos sesiones. Claro, nosotros estábamos pensando en el usuario, que obviamente era beneficioso para el usuario, pero no para el que paga. Que esto es lo típico de las redes sociales. Oh, quiero una red social, tal. Y es como, vale, pero ¿estás beneficiando al que va a pagar, que es el que hace publicidad en la red social? Claro. Cuidado, ¿eh? El que paga por eso, salvo que le saliera muy barato y le diera algún tipo de agilidad, o incluso, no sé, una clínica de... Diferenciación, podríamos haberlo vendido como un refuerzo al final de la terapia, como si son 5 sesiones, pues ahora vas a poder dar 7, 2 más, para reforzar con este tipo de terapia innovadora y asegurarte de que esa persona va a estar totalmente
al final de su terapia, ¿no? Y claro, ahí podríamos haberlo vendido de otra manera, ¿no? Que te estamos diciendo, terapia más eficaz, vas a poder solucionar el problema de tu cliente en 8 sesiones en lugar de 10. Y dice, vale, si pierdo 100 euros por 2 sesiones menos y encima te tengo que pagar otros 100 a ti, es como, no me sale rentable. No me sale rentable, estoy perdiendo dinero y encima te pago por hacerme perder dinero. Claro, 18 años, también te digo. Bueno, sí, pero lo raro era que no fracasáramos, ¿sabes? Tú piensas que normalmente se tiende a pensar en ideas tipo, venga, voy a crear una marca de ropa, pero pensar en algo así, la verdad es que llegar a un nivel avanzado y bueno, entiendo que llegasteis a hacer pruebas antes de cobrar, porque claro, quizá el problema llegó a la hora de monetizar y ver que el cliente no estaba dispuesto a pagarlo, pero en esas pruebas pudisteis ver que a nivel prototipo podía funcionar, ¿no? Total, o sea, de hecho esto estaba validado, digamos, por profesionales de la psicología y obviamente el refuerzo, digamos, venía por entidades, sobre todo muy vinculadas al emprendimiento de impacto, que querían apoyar este tipo de proyectos porque realmente era viable y era positivo para la sociedad. No era un buen negocio cuando nosotros lo sacamos y sobre todo porque lo sacamos ya después de 2 años de desarrollo. O sea, otro error. No lanzamos antes aunque fuese un prototipo malo. Queríamos tener el producto perfecto. Porque como era una cosa delicada, vinculada a la salud mental, era como no podemos sacar una cosa vinculada a la salud mental mal desarrollada. Entonces, claro, llegamos al final de 2 años con todo el equipo cansado para recibir muchos nos. Yeah. Y al final dijimos, pues, esto tiene sentido. Claro, y en ese proceso, cuando ya empezáis a desarrollar el producto, pero entiendo que habéis descubierto dónde es el problema, ¿cómo entráis en contacto con el problema? Bueno, creo que es un problema bastante obvio, pero teníais alguien en el equipo que se encargaba de la psicología. Claro, la directora, digamos, pues que era Ángela, ella era psicóloga, además experta en sexología, y esta era como su investigación de varios años. O sea, era como que ella ya había hecho testeos, habíamos visto muchas figuras súper polémicas del mundo de la psicología, como por ejemplo la surrogate partner, que esto es algo en psicología que no se habla ni se sabe. Son personas que, por ejemplo, para tratar fobias sexuales, pues mantienen relaciones con los clientes. Qué curioso, Fíjate. O sea, la realidad es un tema curioso, polémico, que yo tampoco voy a entrar ahí. Pero, por ejemplo, la realidad virtual lo que intentaba era sustituir esta figura. En el sentido de, bueno, pues no necesitas una persona porque con máquinas sincronizadas con esa realidad virtual se puede simular el acto sexual, tal. Entonces, bueno, era como que había mucha investigación y había como muchas pruebas de que esto realmente podía ser útil. Entonces, pero bueno, al final acabamos cerrando y ya a los pocos meses, pues, otra startup. Ya. Pues muy curioso. También veo que la forma de detectar el problema al final es importante. Que a veces tendemos, creo que cuando nace un proyecto, a veces nace de una idea y normalmente no es el mejor inicio. El mejor inicio suele ser el problema y una vez ya ves que hay un problema, pues enfrentarlo con una solución. Aquí, por supuesto, pues estaba a lo mejor quizá el fallo en la monetización, que suele pasar también, pero bueno, normal. Sí. O sea, yo creo que eso, monetización, fallo de leche. Yo siempre digo que aquí el fallo, o sea, al final el fallo gordo fue no fallar rápido y barato. Suele pasar. Creo que pocos emprendedores conozco que estén dispuestos desde el día 1 a ofrecer algo que no esté perfecto a su cliente. Creo que como que siempre pensamos que hay un mínimo y ese mínimo lo ponemos muy arriba, cuando la realidad es que ese mínimo debe de estar antes, o sea, antes en el tiempo por acelerar. Pero bueno, veo que es bastante común. ¿Qué otros proyectos tenías iniciado y qué problemas resolvías? O sea, por ver un poco esa continuidad o si simplemente fue saltando en otros sectores. No, fíjate que el siguiente proyecto surgió por un trabajo de universidad. O sea, claro, yo empecé en primero de carrera en la primera startup, llego a tercero de carrera y teníamos una asignatura que era creación de empresas. Yo estudié marketing e investigación de mercado. Claro, yo ya venía sabiendo cómo montar una startup. Entonces dije, bueno, esto no se puede quedar en un papel. Claro. Esto voy a llevarlo a cabo. De hecho, claro, profesor, que además es un profesor al que le debo gran parte de mi carrera, él como que dijo, para adelante, o sea, llevarlo a cabo porque esto es la hostia. Y lo que hicimos básicamente aquí fue algo que luego aceleradoras tipo Demium llevaron a cabo, que era, me traigo una idea que funciona afuera, la adapto al mercado y vemos qué tal, ¿no? Pero esto surgió, ojo, Demium ahí no existía, en 2020, 2021. Estaríamos ahí, pero Demium a lo mejor en Málaga no se le conocía mucho. De hecho, yo recuerdo que cuando empezamos a emprender, aquí en Málaga había una aceleradora de startups que se llamaba Bolt. Y después llegó Telefónica con La Farola y con Andalucía Open Future y tal. Y estaba como claro, que empezaste en unos años que no había
ni conocimiento, ni Nada. mercado, ni nada. De O hecho, sea, el primer hackathon que era, era de Google for Startups, que lo hicieron en Málaga porque dos grillaos, Alba y Oscar, que eran típicos emprendedores en serie, grillaos, que montan muchas startups, que tal, que no sé qué, y dijeron, vamos a hacer un hackathon. Que de hecho, el compañero con el que estoy hoy en día trabajando aquí en el programa de aceleración, que somos compis, sí. lo conocí en ese hackathon. Anda. Y hoy en día trabajamos juntos después de pues, casi 10 años. Claro, es que luego los contactos que se hacen en esos eventos se aprovechan de hecho, mucho. el socio de mi tercera startup fue socio de esta persona y también la conocí en ese primer hackathon. O sea, es muy gracioso el tema de moverse y hacer este tipo de cosas, al final nunca saben, ¿no? Bueno, pues total, que en segundo o tercero de carrera surge la idea de montar esta startup y lo que hicimos fue traernos una startup que todavía estaba empezando en Estados Unidos, que era Software Sounds, que se dedican a hacer conciertos, claro, rollo secreto y tal. Pues nos lo trajimos a Málaga y haciendo testeos con el ecosistema universitario y tal, nos dimos cuenta que en España el concepto de Software Sound básicamente es hago un concierto en un lugar secreto, que reciben la información unas horas antes, y luego pasamos la gorra y a través de un sistema de donaciones, pues costeamos el evento. Eso en España no funciona, porque la donación es igual a gratis. Efectivamente. Es como los Gratis Facebook. o lo que tengas suelto en el bolsillo, Claro. ¿no? O sea, 5 pavos, ¿sabes? Y es como, hostia, no sale rentable. Entonces, lo adaptamos al mercado aplicando un sistema, digamos, premium. O sea, hicimos premium el Software Sounds. O sea, una entrada con un coste, pues, que para aquel entonces era un coste alto, pero que hoy en día es el precio normal de una entrada a un concierto, 50 pavos. Sí. Y además conseguimos patrocinadores súper chulos porque, por ejemplo, Cabify estaba entrando en España. Marcas de cervezas y tal que estaban entrando de nuevo en España, pues las llamábamos y, por ejemplo, Cabify se sumó a la experiencia haciendo que te recogiese el coche en tu casa y te llevara al sitio del evento. Y entrabas dentro del precio de la entrada. Luego tú llegabas y tenías barra libre de la cerveza que lo patrocinaba y catering. Teníamos a uno de los socios con una Polaroid haciéndote fotos que te llevabas de recuerdo. Para que luego tú lo subieras a Instagram y se viera el logo. Empezamos a meter muchas experiencias dentro de lo que era la experiencia en sí de ir al concierto de un artista emergente que nadie conocía y que de pronto se le ponía el foco. Bueno, pues la experiencia estaba chulísima, la gente lo puede buscar, se llama Whispers Live, están en YouTube los conciertos. Muy guay, muy poco escalable. Claro. Entonces, cada evento se replica, sí, no se puede... El sistema de Software Sound mola porque es tipo franquicia, yo intenté llevarlo a franquicia, mis socios no quisieron, ahí hubo una disputa y al final dijimos, oye, esto si no es escalable, no es rentable. Y ahí tuvimos que abandonar el proyecto porque dijimos que el beneficio que te daba un evento era muy bajo, el coste era altísimo y al final decías, uff, ¿cómo me llevo yo esto a escalarlo a toda España? Ya. Un sistema de franquicia era lo mejor. O bueno, haber continuado un poco más, ¿no? Pero al final murió y nada. Siguiente aventura. Claro, joder, es que es difícil, el tema de los eventos. O sea, yo también empecé emprendiendo un poco por ahí y desde fuera lo ves chulísimo, pero ser promotor de eventos es una tarea compleja, ¿eh? Y los que a día de hoy, yo pienso los promotores musicales que llevan festivales y que llevan varios, es difícil, es complejo y encima con lo que supone, pues, los riesgos de una masa de gente y, en fin, como que no es una cosa que puedas hacer a media ni medio cutre, es decir, tienes que hacerlo perfecto porque si no, vamos, algo que haga una reunión de amigos, hacer un evento y que se salga rentable conlleva muchísimo a gente dentro. La idea es escalable y rentable, o sea, 100%, Sí. y es como, ¿no? Si no es escalable, aunque sea un negocio tradicional, que tú no lo quieras llevar a la escalabilidad, pero sí que hay que pensar en, oye, ¿podría hacer esto más grande? ¿Cómo lo haría? Porque si no, va a llegar un punto que cae, por algún lado que cae. sea por lo menos sostenible en el tiempo el poder seguir haciendo dinero con eso, porque... Es que si no creces, si te quedas igual cada año, realmente estás palmando. Sí. Porque te está comiendo la inflación, te está comiendo la competencia, te está comiendo la economía. Entonces, claro, o tú creces todos los años un 10,
por lo menos un 10%, Claro. o te estás yendo al carajo cada año. Y además que cuando emprendes, sobre todo cuando empiezas, te pega una paliza de trabajo que no es sostenible. Entonces tú con el tiempo tienes que ir pudiendo trabajar menos, que sea por lo menos un horario normal, unas 40 horas semanales, si se puede, porque es complejo. Sí, cuando no, emprendes, bueno, pero o por lo pero menos que te sea compense, rentable. que Claro, compense. que no tengas que andar siempre poniendo muchísimas horas de esfuerzo porque todavía no te sale rentable. Entonces, eso creo que también suele pasar mucho a la hora de hacer algo, que al final la escalabilidad es una cosa que no es lo primero en lo que hay que pensar, pero claro, tienes que darle espacio a que sea escalable en algún momento, porque aunque al inicio tengas que hacer un prototipo, que obviamente no tenga por qué ser tan escalable, en algún momento tiene que serlo, y por lo menos cuando empiezas a facturar, que tenga esa potencialidad. Eso también. ¿Y el siguiente proyecto? Pues después me puse a dar como muchos tumbos por startups, de hecho trabajé con startups de impresión 3D, me metí en real estate, me metí en una agencia de marketing, de hecho fue la última, empecé a trabajar para clientes en una agencia de marketing, esta agencia de marketing dejó de pagarme y claro, tuve que salir y de pronto me vi un poco en mitad de la nada diciendo, bueno, ¿qué hago? Y justo en Twitter, una persona que conocía de ese primer hackathon dijo, oye, necesito a alguien que sepa de marketing. Y le pegué un toque, tal, estuvimos hablando y me contó su idea. Esta persona venía de montar una de las primeras webs de rentacar en España, que le iba muy bien, de hecho, y estaba empezando a surgir, porque esto era 2022 más o menos, la fecha me baila mucho, 2021, 2022, por ahí, estaba empezando a surgir todo el tema de los chatbots. Y dijo, oye, quiero como meter todo el temita este de los chatbots, lo quiero meter en mi web de coches, ¿no? Tú puedes ayudarme a mover esto y tal, no sé qué, y dije, venga, total, estoy en paro, ¿no? Venga, vamos a ponernos con ello. Y de pronto surgió un tema con el asunto de los chatbots, que era, oye, está muy de moda, de hecho creo que por aquel entonces estaba Chuyómetro por ahí dando vueltas ya, que los conocía de Foro Coche y demás, y son además sevillanos. Entonces, como que ya conocía un poco la mecánica que ellos tenían y vi ahí una combinación, porque como él trabajaba en turismo, dije, joder, estaría muy guapo que este chatbot te pudiera enviar ofertas de viaje, porque yo por aquel entonces además viajaba mucho y tal, y dije, qué guapo estaría ir recibiendo como los chollos que van saliendo de viajes. Entonces, de ahí salió un poco esa idea y dijimos, bueno, vamos a montar una startup que lo que haga sea enviar ofertas de viaje a través de chatbots en cualquier red social. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, todo. Vale. Y ahí lo lanzamos. Y lo lanzamos al ecosistema universitario porque dijimos, chollos de viaje, universitario tieso. O sea, buena correlación. Fue como esa correlación, tiki. Y lo lanzamos. Y fue muy viral. O sea, de pronto como que empezamos a patrocinar fiestas de discotecas, empezamos a hacer concursos, a trabajar con asociaciones de estudiantes, nos movimos muy bien, porque de hecho yo estuve un tiempo trabajando para Hawkers, para la marca de gafas de sol, trabajando con el ecosistema universitario, con temas de referral y todo ese mundillo que por aquel entonces estaba como, el mundo de los referidos todavía no se tocaba mucho. Empezamos a trabajar y dije, pues, vamos a aplicarlo a esto, y como que muy rápidamente alcanzamos los primeros 15.000 usuarios, pero las ventas no acompañaban a esos 15.000 usuarios. Fue súper gracioso ese análisis, que de hecho fue encontrar el product market fit, en el que dijimos, vale, llevamos ya unos meses trabajando en esto, muy guapo a nivel de usuario, pero la monetización, ¿qué? Ya. Entonces, en ese momento tienes que parar y decir, vale, tengo que hacer un producto que me genere un beneficio y que solucione un problema real. Porque si no somos una startup aspirina. Perdón, una startup vitamina. Exacto. Una startup vitamina y tenemos que pasar a ser una startup aspirina. Tenemos que solucionar un problema real. No solo darte un boost, que es recibir chollitos en el móvil. Claro. Y empezamos a analizar de dónde venían las mayores conversiones. Porque nosotros trabajábamos ahí con referidos. Es decir, una reserva que se hacía a través de nuestro enlace del chatbot de Booking, pues Booking nos pagaba 2 migas de pan. Y si era encima de Skyscanner, los aviones y tal, menos de 1 miga de pan. O sea, eran céntimos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué canal es el que más convierte? Y vimos que era WhatsApp. Y dijimos, bueno, WhatsApp, ok, lógico. Todo el mundo tiene WhatsApp y Facebook, Instagram, tal, a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a chatear.
porque esto no deja de ser un chatbot. Total, que fuimos a analizar, me acuerdo de mi socio que empezó a ver las fotos de perfil de la gente de WhatsApp. Me mandó un pantallazo y me dice, oye, ¿tú estás haciendo bien las campañas de Facebook y todo esto? Y digo, sí. O sea, público, universitario, tal, se te dice, ¿es lógico que un universitario tenga de foto de perfil a 2 personas mayores, a sus abuelos? ¿O que tengan un bebé de foto de perfil? Y dije, hombre, es raro que un universitario tenga a sus abuelos de foto de perfil. Persona, parece. Claro, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Hicimos algo que se nos olvidó mucho a los emprendedores, que es preguntarle a la gente que te está usando, que te está comprando, pero no preguntarle cuantitativamente, que es muy fácil lanzar una encuesta de Google. Coge el puñetero teléfono y llama. Y pregúntales, porque entre pregunta y pregunta, si tú le dejas hablar, cosa que a mí me cuesta bastante, como podréis estar viendo, pues vas a escuchar cosas, ¿no? Vas a escuchar el verdadero problema que quieren resolver contigo, el problema que no están resolviendo contigo y que lo tienen que resolver con otro. O sea, vas a descubrir mucho de esas llamadas. Primer número de WhatsApp, llamo, un hombre mayor. Oye, ¿cómo has conocido la aplicación? Y me decía, porque tengo un compañero de trabajo que será más o menos de tu edad que me ha hablado de esto. Y yo, hostia, vale, ok. Siguiente, una señora mayor. Oye, ¿cómo has conocido esto? Porque mi nieta me lo ha enseñado. Claro, las campañas de WhatsApp, o sea, las campañas de captación iban al universitario que veía valor no para él, sino para sus padres. Claro. Porque ellos saben reservar en Booking, saben comparar en Skyscanner y encima pensaban que al recibirlo de nuestra parte iba a ser más caro. Porque dirían, esta gente se tiene que llevar una comisión por algún lado. Entonces nos saltaban. Pero si tu padre venía a decirte, ay Nacho, búscame un viaje a Roma. Y tú dices, y esa ahora apunta a buscar un viaje a Roma. Y yo, que te lo mande, que era una rana, él era como que hablaba con una rana, que te lo mande la rana del WhatsApp. Claro, ahí vimos eso y dijimos, hostia, realmente el problema se lo estamos resolviendo a personas de más de 45 o 50 años, que tienen tiempo y tienen dinero para viajar, pero no saben reservar. Son de agencia tradicional. Pero aquí están viendo que somos más baratos que una agencia tradicional. Claro, aquí es curioso porque dice, el problema no era tanto el hacer descuentos en viajes, sino el facilitar esa gestión, porque al final los estudiantes, pues como están tiesos, claro, están entrenados para buscar. Claro. Y vamos, lo he vivido yo, o sea, yo me he hecho unos viajes muy baratos porque sé buscar, pero claro, ahora lo piensas en los padres, que quizás son los que pues, van a una agencia porque no se enteran de nada y les sale más barato que una agencia. Pero que no padres. Mi propio hermano, ayer, o sea, mi hermano tiene 10 años más que yo, o sea, no más, estará en los 40 y poco. Me dice, quería ir a Disney con mi sobrina, ¿no? Y me dice, no, voy a ir a una agencia de Corte Inglés. Y yo, ¿qué? Digo, si estuve yo hace 2 meses, digo, te lo hago yo. Digo, que la agencia te va a cobrar todo lo que tú quieras y tal, no sé qué. Entonces, muchas veces por comodidad, porque tengo por 1000 historias, pues voy a la agencia tradicional. Entonces nosotros buscábamos un poco yo te lo voy a poner cómodo, claro, sin tener que pagar esos sobrecostes porque lo tengo todo informatizado, digitalizado, automatizado. Entonces, no tengo que... La personalización apenas es necesaria, ¿no? Eso lo fuimos descubriendo con el tiempo, ¿eh? O sea, eso no es de golpe. Sé todo esto que acabo de decir, ¿no? Entonces, ahí fuimos adaptando el producto a ese público. Y dijimos, igual, llamada, hasta que una llamada fue, oye, está muy guapa tu oferta a Roma, pero no sé cómo se reserva a través de la web de Ryanair. Vale. Entonces, claro, sin dejarla hablar, dijimos, la gente no sabe reservar por la web de Ryanair. Vamos a hacer tutoriales de cómo reservar por Ryanair. Y empezamos a subir tutoriales de cómo reservar por Ryanair. Entonces, cuando nos escribía el cliente, esto, mucho hablar, era, nos escribía el cliente, le mandábamos el vídeo de Ryanair y ahí se quedaba, ¿no? Hasta que un día alguien nos dijo, ¿me lo puedes hacer tú? Y dijimos, hostia, espérate, tanto hablar con los clientes, al final hemos encontrado algo. Creo que mi socio dijo, hombre, el viaje creo que valía a lo mejor 200 euros. Era un fin de semana a Roma, 2 personas, vuelo y hotel, 200 euros. Un chollo. Pregúntale si por 250 lo compraría. Y dijo, claro, joder, un fin de semana.
son 125 euros por persona. Ya. Son 25 euros más por persona y me sigue siendo más barato que buscarlo en el Corte Inglés y encima súper cómodo porque me lo están haciendo todo y todo por WhatsApp y tal. Buah, de pronto habíamos descubierto que teníamos márgenes del 30% en travel, que eso es una puñetera locura. Y ahí hicimos escalada, entró inversión, entró un fondo de inversión que era Cupido Capital, que estaba de hecho uno de los fundadores de Venium, Jesús Alonso, Tom Horsey, o sea, inversores muy conocidos en el ecosistema, empezaron a invertir en el proyecto. Estábamos ya escalando, o sea, a unos niveles brutales, contratando gente, con incluso ofertas de compra, o sea, íbamos súper guay, ganando concursos de startups, guay. Un sueño. O sea, después de tantos años emprendiendo era un sueño. Sí, ya llega ese momento en el que tienes... Dices, por fin. Ya, cuando fluye, ¿sabes? Y encima súper guay, porque cuando tenías el feedback de personas que nunca habían podido viajar a X sitios, nosotros trabajamos con hogares del jubilado que cuando iban a la gente de viaje les vendían el típico paquete a Torrevieja. Pero es que esa persona quería ir a Marrakech. Ya. Y nosotros le poníamos el viaje a Marrakech, que además era súper gracioso porque le decía, oye, el DNI. Y te mandaban una foto del DNI por WhatsApp, en plan de... Me olvido de todo, ¿sabes? En plan, hazme el viaje. Y venían y te mandaban las fotos y tal, y decías tú, hostia, ¿qué estoy haciendo? Cumplir el sueño de gente que quería ir a Marruecos, a Roma, a Venecia. Era la hostia, sobre todo cuando yo hice el primer viaje de mi madre. O sea, no el primer viaje suyo, sino el primer viaje que yo conseguí venderle a mi madre, por así decirlo. Y ella se fue y fue como, tío, mi producto le sirve a mi madre. Y está cumpliendo sueños ella gracias a mí. Entonces, claro, un sueño de proyecto. ¿Qué pasó? El puñetero COVID. O sea, ahí no hubo ningún error. Fue el COVID. O sea, fue el COVID. Llegó el COVID y claro, justo estábamos nosotros levantando la siguiente ronda. ¿En qué etapa estabais? ¿Cuánto habéis levantado? Nosotros habíamos levantado ahí unos 100 y poco en la primera ronda y estábamos ya cerrando una de más de medio millón. ¿Y qué facturación teníais, me imagino, a nivel MRR, ¿no? ¿O ibais más con el ARR porque al ser turismo dependía un poco de la estacionalidad? No, íbamos con MRR porque no había tanta estacionalidad, porque al final nosotros vendíamos city breaks, que son pequeñas escapadas, pues eso, a Roma, a Londres, tal, siempre... Sí, que no eran tanto vacaciones largas de verano, sino vale. Sí teníamos algún pico, pero realmente todos los meses vendían lo mismo y nosotros a lo mejor podíamos estar en torno a los 60, 70 mil euros mensuales. Ten en cuenta que trabajamos 3 personas. Ya, está O sea, estábamos muy bien. Y claro, ahí estábamos nosotros levantando ya la ronda de medio kilo por simplemente tener una estructura y un crecimiento más sostenido, más profesional, más, no podíamos seguir siendo 3 locos vendiendo viajes. Sí, no, y que en ese momento tiene sentido levantar una ronda, es decir, no estáis validando, ya estáis creciendo, tenéis métricas y a los inversores les encantan esas métricas. Es súper fácil levantar ronda con eso. Sí. O sea, nosotros venía gente... No estás peleando vendiendo humo, ¿sabes? Es decir... Business Angel. O sea, no hablábamos con fondos. Nosotros hablábamos con gente de Marbella que hacía así, se rascaba el bolsillo y se le caía medio millón, ¿sabes? O sea, ¿qué? O sea, no tengo que aguantar un fondo, ¿sabes? En plan, es un socio capitalista con pasta que lo ve y dice, es una agencia de viaje. Y gente que además ya venía del mundo travel a lo mejor. O sea, gente que tenía agencias de lujo y cosas así que se me acercaba y decía, bueno, es que lo que te voy a dar de inversión es el beneficio del último viaje que he vendido a un cliente a una isla privada que no sé qué, ¿sabes? No, guapísimo. Entonces, claro, un sueño que te lo revienta el COVID, pero sí que cometimos un error, que fue quemar la caja, no aguantando en ese momento, que es lógico que me va aguantando, sino intentando levantar una ronda después del COVID. Ahí quemamos la caja. Es que fue un mal momento, porque además fue el COVID y luego coincidió la guerra, el inicio de la guerra de Ucrania y Rusia. Y claro, fue a nivel inversión, recuerdo además que ahí fue cuando cayó el banco este de Estados Unidos, no me sale el nombre. Ah, sí. Pero como que empezaron a caer todo en cascada y era muy mal momento para levantar ronda. Yo iba a Madrid a hacer un programa de Google Campus allí, o sea, del propio Google, que era para apoyar startups del sector travel. De hecho, ahí conocía a muchísimas tipo exóticas, Travel Perk, todas estas. Estábamos allí en una sala
Y como que nos decía, Google tenía como una diapositiva y ponía, este es el tiempo que va a tardar en recuperarse cada uno de los sectores del turismo. Y ponía, por ejemplo, cruceros, 2030. O sea, que la gente, hasta 2030, el sector de los cruceros no se iba a recuperar. Hola, 2025. Ya, es que Claro, creo que también imagínate un inversor viendo eso. entró una época que era muy difusa porque para empezar no sabíamos cuánto iba a durar el COVID. Ni cómo se solucionaba eso. Claro, cuánto efecto íbamos. No sabíamos tampoco lo terrible que iba a ser a nivel de. Hombre, que se perdieron muchas personas. Es decir, Sí, que eso sí. al final ya no es solo cómo se afecta a los negocios, es que no sabemos esta enfermedad cuánta gente se va a llevar por delante. Y claro, luego a nivel económico es que estaba media España destrozada. Las Sí, sí, startups, salvo las que podían hacer un pivote increíble y aprovecharse del COVID, que tampoco era tanto la solución, porque por ejemplo, yo recuerdo una empresa que pasaron de hacer cartelería a hacer mamparas. Las mamparas tampoco, ahora ya no te compran una mampara, ya no hace falta. Es decir, está bien coger el momento, pero ¿cuántas empresas, cuántos e-commerce nacieron para vender mascarillas? Yo creo que el único que ha aguantado han sido los que se hicieron TikTokers, ¿eh? Sí, y negocios que tuviesen mucho que ver, por ejemplo, con, no sé, facturación, recursos humanos, es decir, tener un asesor online, cosas así que las empresas lo siguen necesitando, pero cosas que estuvieron relacionadas con viajes, es que... Nada, sí, yo me acuerdo de eso, de ir a buscar dinero a Angels allí en Valencia y de ir a los Investor Day y tal de ellos y ponerme delante a prácticamente todos los inversores de España, porque fue como de las primeras que se hizo después del COVID. Y después en el networking, hablando con ellos, decirme, tío, la idea está muy guapa, tenéis unos números del carajo. Nosotros ahí en ese momento lo que hacíamos era invertir en captación de usuarios, que ya monetizaremos cuando la gente vuelva a viajar. Entonces, estábamos quemando caja, estábamos quemando 16.000 euros al mes solo en intentar recuperar eso. Después de llevar ya 2 años casi parados, ¿sabes? Que yo me acuerdo, eso, que estaba yo en la oficina solo, estábamos a punto de que nos confinaran, o sea, creo que fue como el día antes del confinamiento, y decirle a las chicas que teníamos contratadas y tal, decirle, bueno, adiós, no sé cuándo nos volveremos a ver. Y de quedarme yo solo en la oficina llorando. O sea, ha sido, pero llorando, una impotencia. Claro. Y yo me acuerdo de decirle a mi novia, siento que me acaban de atar de manos en la silla en la que estoy y me están pegando. O sea, es que me están pegando y no me puedo defender. ¿Por qué? Normalmente el emprendedor siempre dice, tengo un problema, voy a tratar de solucionarlo. No puedo solucionarlo. O sea, es que me acaban de joder el negocio por la cara. Y de hecho yo, semanas antes decía, no, hasta que ya un día me acuerdo de ir dando vueltas por el sitio de oficinas que estábamos, diciendo a la gente, tío, que yo me dedico al travel, me están cancelando todos los viajes a Milán. De hecho, yo tenía un viaje a Milán también en esa época. Ya, porque primero fue Italia. Que me están cancelando los viajes a Milán y me acuerdo que me decían, a los 3 días de esa persona decirme no volví a ver a esa persona, de hecho creo que no me ha vuelto a ver, porque no hemos vuelto a coincidir. Espero que te digo. Hombre, después del COVID. Pero sí que fue un palo eso, ¿no? Y claro, quemamos caja, pasa todo esto y cuando estábamos intentando levantar ronda, pues nos decían los inversores, es que no sé cuándo se va a recuperar el sector del turismo, no puedo invertir en tu proyecto porque justo además los fondos ahora, y desde el COVID, los fondos y el modo de invertir en España está cambiando hacia los seguros. Ladrillo, startups que tienen un EBITDA positivo, que están validadas, que tienen una facturación. Si antes del COVID alguien podía levantar rondas con un PowerPoint en España, que se olvide. O sea, esto no ha vuelto a ocurrir desde entonces. Bueno, ahora ya hemos hablado un poco de los 3 proyectos. Comparando mercados, queremos saber en qué mercado estaba cada uno. Más o menos ya hemos hablado de turismo, psicología y eventos. Pero a nivel mercado, ¿cómo los comparas en tamaño, facilidad de entrar y qué dificultades una vez estás dentro para seguir creciendo? Porque dependiendo, por supuesto, del turismo le afecta al COVID, pero... A ver, por tamaño, obviamente, turismo es gigante, pero es también muy complicado entrar. Mucha competencia, bajos márgenes, muy complicado entrar y sobre todo sacar beneficios. O sea, súper complejo. Y además es un mercado que requiere ya de la hiperespecialización. O sea, ya no vale vender viajes o una experiencia turística como tal porque está ultra saturado.
Entonces es totalmente un océano rojo en el que meterse es morir. Nosotros ahí tuvimos suerte de entrar con una tecnología innovadora y una forma de vender las cosas también diferente, un modo de viajar un poco diferente. Hoy no sé qué hubiera pasado hoy en día con ChatGPT. O sea, es que todo eso lo hicisteis sin IA, ¿eh? Es curioso. Todo eso era sin IA. En ese momento no había, ahora no concebimos. Machine Learning, nosotros picábamos por detrás las respuestas, las vinculábamos. Por aquel entonces colaborábamos mucho con una startup que se llamaba Lambot, que recomiendo. Sí, de hecho conozco a Jackie, que es Tony, era el CTO, creo. Sí. Y éramos, de hecho, ellos como que teníamos inversores en común y al final nos hicimos súper colegas. De hecho, intentamos incluso que entraran ellos en el capital de la empresa. No sé qué hubiera pasado hoy con el tema de ChatGPT, pero bueno, claro. Tema ahí a lo mejor en turismo, ojo, hay una oportunidad. El tema del ocio, vamos a decir, el tema de eventos, mucho potencial porque obviamente justo ahora estamos preparando un hackathon y pensábamos en qué pasaría si hubiera una renta básica y además la IA dominara todo. La gente tendría tiempo para ocio. Entonces, obviamente, todo lo que esté vinculado al sector ocio tiene mucho potencial, pero también muy saturado. Le pasa como al turismo. Para mí, ahora mismo, mi sector favorito es el primero, el de la psicología. De hecho, sigo emprendiendo en psicología. A día de hoy tengo un negocio vinculado a la psicología, que es validamente.club, que ayudará a emprendedores dentro del mundo de la psicología. Y ahí mola porque el sector salud va en aumento, es un sector que siempre crece, es un sector que siempre se innova, que hay mucho I+D, hay muchas cosas por descubrir, hay mucho potencial y sobre todo hay mucho negocio. Entonces, para mí es mi sector favorito, el sector sanitario y sobre todo todo este sector sanitario que está muy vinculado a no solo la medicina y todos los avances que pueda haber en el campo de la medicina, sino en, vamos a decir, servicios complementarios. Es decir, psicología, fisioterapia, entrenamiento funcional. O sea, 100% si fuera inversor, y de hecho, me refiero, si tuviera que invertir en algo, y es lo que suelo hacer, es irme a la base de la pirámide de Maslow. Sí. Sanidad, además, a nivel vivienda, salud, ahora el usuario está como mucho más concienciado, por ejemplo, con el tema de la psicología, que yo creo que ese proyecto, hace unos años aún así, tuviste algún tipo de feedback y gente dispuesta, pero es que ahora mismo yo creo que mucha más gente confiaría en eso, confiaría a lo mejor en la realidad virtual e incluso el criterio del paciente podría imponerse un poco sobre el del psicólogo, porque a lo mejor el paciente sí confiaría en ese proceso y diría, oye, si quiero pagar menos, o me ofrece esto o me voy al que me lo ofrece. Sí, tal cual. Es decir, ahora mismo yo creo que sí se notaría más. Claro, a nivel mercado es complejo cuando empieza y depende de cuánto lo conozcas o no, pues claro. Sí, es verdad que, por ejemplo, el sector sanitario, el problema que tiene es que si no eres sanitario, tienes un problema grave, te tendrías que asociar con alguien del sector salud porque hay un tema ahí de, vamos a decir, de criterio o de currículum o de, ¿sabes? Que es necesario. Si te vas a meter en sanidad y tú dices, voy a montar una startup sanitaria, pero no hay ningún sanitario, el sanitario no confía en ti. Porque dice, ¿qué rigor tiene esto? Claro, hay una barrera de entrada mínima, es decir, no cualquiera, una persona con 17 años que no ha estudiado nada, no puede decir, venga, hago una startup que sirva para un tipo de tratamiento médico. O sea, no tendría coherencia porque son cosas en las que tienes que haberte formado un poco, por lo menos experiencia, pero claro, eso son cosas que yo creo que después de haber emprendido ya, como que lo vemos súper obvio, pero en el momento tú te quieres comer el mundo y dices, ¿cómo se cambia el mundo? Pues metiéndote en salud, ¿sabes? Imagínate que yo monto la startup de realidad virtual para tratar fobias sexuales sin ninguna sexóloga en el equipo. Bueno, pero teniendo a alguien de psicología al menos, ¿sabes? Claro. Sí, de hecho, mi socio hoy en día en este negocio de psicología que comentaba es psicólogo y además uno de los más top de España. Entonces, como, ok. Eso es bien, o sea, tiene sentido que este me diga cómo emprender en psicología porque lo hace junto a un psicólogo que valida que realmente en este sector funciona, o al menos en el sector sanitario, ¿sabes? Si lo quiero ampliar. Claro. Pero ahí hay un tema que, ojo, un sector muy delicado, pero súper atractivo, con mucho margen, mucha capacidad de crecimiento, que desde el COVID además se ha potenciado una barbaridad. Como emprendedor, súper a tope con sector sanitario, alimentación y
y vivienda. Suele pasar. Sí, o sea, bueno. Vivienda siempre está ahí. Pero eso, vete a necesidades básicas. Claro. Todo lo que esté por encima, y sobre todo ahora que estamos como en una época así como muy de recesión, muy de la economía muy complicada, la gente no está pendiente de la autorrealización, salvo que te vayas a un sector de lujo. Es como te estás yendo a emprender en el pico de la pirámide cuando la gran mayoría del mercado disponible de personas a nivel mundial están preocupadas todavía por la base. Como trata de resolver eso, léete el periódico, mira a ver qué problema hay en tu barrio y resuélvelo. Es que lo mejor, porque cualquier otro problema depende de clientes que tengan un poder adquisitivo muy grande y que de verdad les interese mucho. O sea, tú piensas, por ejemplo, en un Lamborghini. Yo, si me tengo que comprar un coche, no me voy a comprar eso. Me voy a comprar lo más barato. O si tengo que transportarme, me voy a transporte público. Si hay una necesidad, es decir, al final no es tanto el ticket, que sino... puedes ir a ese nicho, ¿no? O sea, nadie te prohíbe ir a vender Lambos. A tope, siempre va a haber quien te compre un Lambo. Claro. Te va a Marbella, sector de lujo, marca. De hecho, lo estamos viendo con algunas marcas de ropa y demás que van claramente orientados a un público medio alto, económicamente hablando, que dice, bueno, hay todavía mercado ahí. Claro. Yo justo ayer estaba hablando con un amigo que, por ejemplo, hay mucho potencial dentro del mundo del golf. Es como un mundo del deporte que la gente sigue practicando, que a lo mejor la generación Z no lo ve tan atractivo, que tiene potencial en cuanto a innovación y sobre todo porque las marcas que hay ya son muy tradicionales y es como, oye, si existe Nude Project para el streetwear, para que ese público de perfil medio alto pueda llevar ropa de calle sin sentirse de barrio, puede haber algo así pero orientado al mundo del golf y te pones a investigar y en Estados Unidos, por ejemplo, hay, pero aquí en España no, en España la gente sigue llevando las marcas de toda la vida dentro del golf y es como, hostia, aquí hay potencial, ¿no? Entonces, hay que intentar un poco eso, ser pillo y sobre todo leer mucho. Encontrar esa oportunidad y darle la vuelta, porque al final debe ser difícil posicionarte pues como un Louis Vuitton, por ejemplo, que claro, la gente ahora paga mucho por esa marca, pero si yo mañana digo, voy a inventarme una marca así, a ver cómo justifico que tiene ese precio, si nadie me conoce, pero yo creo que al final echa la ley, echa la trampa, todo el mundo es capaz de posicionarse y para eso existe el marketing, o sea, no es para otras cosas, no es para poner anuncios, para conseguir vender las cosas por el precio que tú determines. Sí, sí. Y al final yo creo que lo que hace falta también a la gente es que siga teniendo ideas locas, que la gente siga también buscándole soluciones raras a los problemas que van llegando, porque ya mismo todo será muy cortar, pegar, probablemente por la llegada de la inteligencia artificial, y yo creo que el mundo a futuro, independientemente del sector en el que te muevas, necesita ideas totalmente disruptivas y locas, que digas tú, ¿es una aplicación para saber dónde encontrar el baño más limpio? Para adelante. O sea, te quiero decir, a lo mejor eso ChatGPT no lo resuelve y es un problema el día de mañana cuando nuestra única preocupación sea ir al baño. Entonces, oye, diviértete, fúmate 4 y ponte a emprender y lanza ideas. Sí, es que... Y ya el mercado dirá, tío, porque muchas veces es como, no, el turismo no, porque está saturado, no, porque un océano rojo, no, porque... Da igual. Hay cosas por explotar todavía, sí, eso se nota mucho. Y a nivel, ¿cuál dirías que fueron dentro de cada emprendimiento el primer paso real que hizo que pasaras de una idea a que realmente estuviéramos hablando de, vale, esto ya empieza a tener sentido porque estoy empezando a validar, estoy empezando a construir? ¿Cuál es ese primer paso? El primer paso siempre ha sido, es que es un poco eso, es un poco lo de NiceHop llevado al resto, ¿no? Es el habla, o sea, habla con el cliente. O sea, eso es la única diferencia entre vender y no vender, es que salimos a la calle, o sea, sal a la calle. En tu oficina picando código no vendes absolutamente nada. Pero que, ojo, que a lo mejor hablar no quiere decir que hables en persona. Puedes hablar a través de un mensaje de Instagram, puedes hablar a través de WhatsApp, puedes hablar a través de una llamada, pero que exista esa conversación y ese análisis cualitativo, no cuantitativo. Vuelvo a repetir, la diferencia entre que tuviéramos éxito en Inmertech a no tenerlo fue que no tuvimos las conversaciones suficientes con los psicólogos al principio para saber que su preocupación real es tener más sesiones, no tener menos. Claro. Si eso lo hubiéramos sabido desde el minuto 1, hoy en día, de hecho, con Válidamente lo que estamos haciendo es enseñar a la gente a tener más sesiones. O sea, no más sesiones con la misma persona, pero
sí estamos aprendiendo, nos hemos dado cuenta de que no, el valor está en que la persona tiene que pagar al autónomo. Claro. En el caso de Whispers, el éxito vino de hablar precisamente, ¿no? De hablar con ese cliente y decir, vale, lo que van buscando al final es una experiencia diferente. Y ya la empezamos a mezclar y dijimos, vale, pues a lo mejor diferente, si esto te lo cobro y te lo pongo extra, ¿lo pagas? Entonces ya empezamos a ver que irnos hacia el premium tenía sentido y fue un poco el éxito en comparación a si hubiéramos seguido con la metodología de Software Sounds, que además Software Sounds hubiera venido a España, de hecho vino a España, y nos podría haber reventado con esa metodología. Entonces, bueno, ok. Pero al final el pasar de una cosa que está guay pero que no tiene rendimiento económico a que esté guay y tenga rendimiento fue tener conversaciones con esos clientes y decir, vale, quieren esto. Y en Nighthawk lo mismo. Lo que contaba antes, ¿no? Pues hablar, llamar, escribirles un WhatsApp, lo que sea, pero es que lo que yo me doy cuenta siempre con estos programas de emprendimiento, con todo este tipo de cosas, es que el emprendedor está en su casa todo el día. Sí, además y si es un side project, del trabajo a la casa. Yo he escuchado conversaciones del tipo, no, es que no estoy vendiendo, no hablo con los clientes, no hago estudio de mercado porque no tengo tiempo, estoy programando. ¿Qué estás programando? ¿Qué programas? ¿Para quién? ¿Para ti o para el cliente? O sea, entiendo que tengas que tener un prototipo, vale, pero muy pequeño, porque todo el tiempo que estás preparando seguramente para hacer el prototipo, hace 4 meses que estás programando el prototipo y en realidad lo que estás es mejorando el producto. Cuando nadie te ha pedido que mejores nada, porque a lo mejor no te pagan nada de lo que has hecho. Claro. O sea, es como, creo que eso también viene un poco de la mentalidad a veces el que es capaz de construir cosas, un perfil muy técnico, que no tiene la visión, empatía con el cliente y da por hecho que se vende un producto bueno. Sí. Tú utilizas WhatsApp y dices, ay, qué bueno, qué bien funciona, tengo que hacer algo que sea similar. No entiendes que WhatsApp ahora tendrá muchísimas funcionalidades, pero en su día cumplía una función, que es que dejamos de enviar SMS, empezamos a enviar WhatsApp, era gratuito y yo, o sea, realmente no sé cuál fue su proceso de conocer al cliente, pero si hubieran hecho cualquier otra cosa que no permitiese comunicarse, daba igual los grupos que hicieran, quizá antes ni siquiera teníamos grupos porque teníamos SMS. Total. Los grupos son ahora, no empezó siendo la propuesta de valor de WhatsApp. O sea, entonces, nosotros con la última, con Nighthawk, el chatbot, antes de desarrollarlo, éramos nosotros con un blog de notas, con las respuestas habituales, y lo que hacíamos era copiar y pegar. Y simulábamos nosotros ser el chatbot para aprender qué problemas tenían, qué preguntas hacían, cuáles eran los pasos para luego automatizarlos. O sea, fíjate que empezamos con un blog de notas. Es que es lo suyo. Y es como, ¿para qué voy a gastar tiempo y recursos en...? De hecho, me acuerdo que al principio, por ejemplo, las ofertas las buscábamos a mano. O sea, nosotros sabíamos encontrar las ofertas y las buscábamos a mano. Cuando ya vimos que esas ofertas eran atractivas, llamábamos a Antonio, que era el CTO, y le decíamos, Antonio, haz que esta búsqueda de ofertas, de este tipo de ofertas que sabemos que funcionan, sean automáticas. Y ya se pone. Oye, que ya nos hemos dado cuenta que estas 50 interacciones con los clientes son habituales. Automatízalas y conviértelas en un chatbot. Claro. Eso es lo que al final marca mucho la diferencia en que un producto sea muy guay pero sin cliente a que sea una mierda pero tenga cliente. Y hay mucha gente que dice, hostia, pero es que este competidor lo hace peor que yo. Ya, crack, pero es que a lo mejor él le está resolviendo el problema desde el minuto 1, está resolviendo ya el problema real y tú lo que quieres es simplemente añadirle extras que no sabes si funcionan o no. Es que a veces el problema es que identificamos la calidad de una empresa o de un negocio en lo bonito que es el producto y no en lo bien que resuelve el problema. Es que al cliente a veces le da exactamente igual. O sea, tú piensas, tú quieres atar tu bici a una farola para que no te la roben, tú no quieres una cadena bonita, tú quieres una cadena que te ate la bici y que nadie se la lleve. Si tú ahora le pones una cadena con flores mariposas y luces LED, pero mañana te roban la bici, a mí qué más me da que esa cadena tenga canciones, ¿sabes? Una maleta de viaje que se abre, se convierte en motillo y ando por el aeropuerto. Es como, entiendo el mercado al que va, pero si desde primera hora vas pensando que vas a hacer la maleta del futuro para todo el mundo, es como, hola. O sea, si yo lo único que quiero es llevar las cositas y que Ryanair no me haga pagarte más. Claro. Incluso, yo qué sé, una maleta que a lo mejor pudiera tener una báscula interna. Algo así, ya está, es suficiente. No tienes que meterle luces y colores. Creo que al final, en la capacidad que tenemos de construir, nos vamos mucho en la imaginación en crear el producto y no en tanto en cómo aprender más del cliente, que es el que nos va a decir, o sea,
si haces algo medida al cliente, es el que te va a ayudar a financiarlo al final. Sí, es lo importante. Al final yo creo que donde más se aprende de emprendimiento es leyendo los comentarios de los competidores y no tanto analizando al competidor. O sea, se aprende más en las reseñas, en los foros, o sea, si te vas a poner a mirar a la competencia, ponte a ver lo que dicen en los comentarios, tío. Mira a ver lo que dice en el foro sobre esa maleta o sobre esa aerolínea o sobre ese producto, a ver si ahí eres capaz de encontrar realmente el problema que tú quieres solucionar y que no lo hace tu competencia. Pero déjate de que tu web sea más rápida, más bonita y tenga más colores o más funcionalidades, que a lo mejor la funcionalidad que tú estás creyendo que es la que le falta, realmente el cliente hasta en los comentarios te la ha puesto. Yeah. Los haters, los haters y los trolls de los foros te dicen más sobre tu competidor y sobre lo que tú tienes que desarrollar que un buen cliente de esa competencia. Además que la gente tiende a poner reseñas negativas, pero no positivas. Entonces, si tú quieres aprender, si tú quieres montar un restaurante y hacerle competencia al de enfrente, pues mirar las reseñas malas. Literal. Porque ya sabes lo que tienes que hacer para que no te funcione. El lento, el camarero es súper borde, claro. La masa de la pizza estaba chiclosa, pues, un buen servicio, esta masa, tal, no sé qué, te lo monto al lado y te hundo. Al final se aprende así. Bueno, y hablando de clientes, ¿cuánto tardaste en conseguir la primera venta en cada una de las startups? Pues... Desde el momento que nace el proyecto hasta que de repente dices, vale, primera venta que ya me están pagando, que esto no es un beta ni es nada. En la primera startup ninguna venta. Fue todo inversión. Vale. Y cuando salimos al mercado no nos compró nadie y cerramos. Pues estábamos ya cansados. En la segunda, pues la primera venta no llegó más tarde después de hacer el primer prototipo, lo hicimos como el primer mes, que fue realmente gratuito y en colaboración con la universidad. Al mes siguiente ya le estábamos vendiendo esto al ayuntamiento. De hecho, nosotros lo que hicimos con esto para financiarnos fue intentar cubrir los huecos de las agendas de ocio de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga vimos que había fines de semana que no había nada en Málaga. Entonces colaborábamos con la Diputación de Málaga y con ellos pues nos ponían los artistas, por ejemplo. Y ellos hacían esa promoción en la agenda cultural de la provincia para también rellenar un poco el ocio, ¿no?, de la ciudad, que eso parece que yo no lo sabía, pero le preocupa bastante a los ayuntamientos. Entonces ahí como que tardamos simplemente un mes en hacer un poco ese tejemaneje, pero echándole todo el morro, de coger y decir, ¿quién lleva esta área en el ayuntamiento? Correo. Hola, tengo un evento súper guay, ¿nos ayudáis? Mira, hemos hecho esta prueba con la universidad. Tiki, ¿se lo enviamos? Sí, vente. Y en el pasillo, es que fue en el pasillo del edificio, hablando con los promotores de allí y tal, ¡guau, súper guay y tal, no sé qué! Yo os pongo el artista. Y de hecho, creo que al principio nos pagaban hasta el catering ellos. Y para nosotros ya el hecho de eso, de hacer ese cierre y luego la venta como tal, claro, vino sola, porque ellos ponían en redes sociales este evento, se nos llenó. Y de hecho invitamos a influencers y no hacía ni falta. O sea que... No, qué bien. Y luego el de viaje, podríamos decir que los referral vinieron desde el principio, pero la venta fue 6 meses o así. Porque claro, dimos muchos tumbos con la parte de los referidos. Tuvimos medio año como hasta dar con el Product Market Fit de decir, somos una agencia de viaje. Claro, pero fíjate qué curioso la evolución de la primera empresa, 2 años construyendo productos sin vender, a la tercera, 6 meses en los que el foco, porque puedes tardar más o menos, pero si el foco es validar, al final vende, porque estás enfocado en eso, es decir, no estás en otra cosa. Sí, y si me vengo a la de ahora de psicología, por ejemplo, a Válidamente fue en cuanto lo lanzamos. O sea, tardó horas. Ya. Fue decir, existimos, ¡pum!, 250 euros. Esta es la cosa importante del decir, cada vez que emprendes y fallas, aprendes. Bueno, ahora nos quedaría conocer un poco qué tal la experiencia buscando fundadores, cómo lo hiciste tú, cómo os compaginasteis en esos equipos y cómo fue llevar el temas de liderazgo y conflictos dentro de un proyecto. Yo es que para empezar, para ese tema, sobre todo temas de conflicto, yo lo evito mucho. O sea, yo soy una persona que evita el conflicto al máximo. Entonces, claro, yo siempre me quito. O sea, cuando hay un problema, paso. O sea, es como que mi socio me quiere confrontar.
lo siento, no quiero. Entonces, sí que tengo los debates, sí que tenemos negociaciones, sí que obviamente hay cosas en las que no tengo que estar de acuerdo y te lo comentaré, pero siempre desde la calma. Nunca se nos ha ido el conflicto de las manos. Bien. Y de hecho, cuando he tenido el conflicto ha sido posterior, fíjate, que los conflictos siempre han venido después de que ocurra algo tipo cerrar la empresa, y ahí sí que vienen los conflictos, pero sobre todo yo creo que un poco por el rencor, de decir, cabrón, tú lo sabías y te has hecho el loco. Entonces ahí sí que dices, y ahí es cuando vienen un poco los movimientos, ¿no? Pero yo siempre lo evito e incluso lo delego. O sea, si llego a ese punto, abogado y fuera. O sea, que para eso se les paga. Justo ayer me llamaba una startup hablando de este tema de conflicto, sí, y le dije, antes, vaya. dije, abogado, tío. En plan, cuando habla con mi abogado. He aprendido mucho a delegar todo el tema este. O sea, me refiero lo legal, lo conflictivo, todo. Un buen profesional para todo. Cierre de una empresa, apertura, toda la parte fiscal, legal, problemas entre socios, tal, que haya una persona profesional y págala. Yeah. Lo barato en delegar cosas como tu economía de la empresa, gestores y demás, sale muy, muy, muy caro. Sí. Pero muy caro, ¿eh? O sea, yo he tenido gestorías, por ejemplo, no tiene nada que ver con gestión de equipo ni conflicto, pero lo detallo. Gestorías muy baratas que de pronto los han pillado huyendo a Brasil con el dinero de los clientes. Y quedarme yo sin haber presentado papeles en Hacienda desde hacía 2 años. O sea, lo barato sale muy caro. Buen negocio. Muy caro, ¿eh? Y entonces ahí, a base de palo, he aprendido que todos estos temas, cuanto más delicado, más tiene que estar sobre el papel, pacto de socio, escrituras, todo muy sobre el papel y revisado por alguien que sabe, sobre todo eso, fiscalmente, legalmente. Claro. Y págale. Y hay que pactar el divorcio antes de casarse, o sea, sí, eso... Sí. ¿Qué tal los inicios con fundadores? ¿Eran tus amigos? Claro, yo siempre los fundadores han sido gente cercana, salvo los primeros que nos conocimos en un hackathon y lo típico que te acabas cogiendo uno, otro, tal, y te haces amigo allí en el evento. Luego fíjate que el resto de fundadores vienen de la relación que se han entablado, sobre todo en el networking, en ecosistemas startups, o porque tenéis un interés en común, pero que siempre han venido muchos del ecosistema. O sea, al final ha sido, yo he montado mi idea con 4 locos, 4 amigos, lo que sea, me meto en el mundo empresa, mundo emprendimiento, mundo startup, empiezo a encontrar afinidad con gente que le gusta el mundo de los negocios y de pronto buscamos nexos comunes, es decir, a ti te gusta la psicología, a mí me gusta el emprendimiento, vamos a montar un negocio de emprendimiento en psicología. Qué bien. Literalmente ese negocio sale de mi mejor amigo, que lo conocí, pues ahora ya, no sé, 10 años, porque comíamos hamburguesas los fines de semana compartiendo un poco conocimientos de marketing que escuchábamos en un podcast que era el de Joan Boluda, muy conocido en el mundo del podcasting. Pues de ahí surge una amistad, empezamos a hablar de marketing, de startups, cada uno con su negocio. Pasa el tiempo y de pronto decimos, oye, tío, vamos a montar esto. Y de pronto somos socios, ¿no? Yeah. Pero, aun siendo mejores amigos, nivel de voy a oficiar su boda. Qué bonito. Claro, o sea que no es no, que somos amigos, hay un pacto de socios. ¿Por qué? Porque cuando haya dinero por medio, nunca sabes cómo va a reaccionar en un momento de necesidad. Sí, o sea, porque no hablo ya de avaricia o de que vaya las cosas bien, esta persona quiere más. Sobre todo porque esta persona sé que no es así. Pero nunca sabes en un momento de necesidad extrema cómo va a reaccionar esa persona. Es mejor dejar esas decisiones tomadas y que no tengáis que pelear en ningún momento. Ya está hablado. Sí, y mucha confianza. O sea, tienes que tener fe ciega. Yo tengo fe ciega siempre en mi socio, pero es verdad que me ha costado a veces recuperar esa fe ciega. Yeah. Porque muchas veces, por bueno y por confiado, puedes dar con una persona que se aproveche de ti. Entonces ahí dices, joder, me la han liado. Yeah. He querido ir de bueno, me la han liado, me han jodido mucho. Y por mucho que esté el papel para protegerte, ahí no me ha protegido nadie y he caído yo por tonto. Y entonces recuperar esa fe ciega me ha costado mucho, pero me he dado cuenta que es
imprescindible para montar un negocio. Tú no puedes montar un negocio si no confías en tu socio, porque tarde o temprano eso va a salir por algún lado. Entonces tú tienes que darle las llaves de tu casa, porque tu negocio es tu casa, tu vida. Le tienes que dar las llaves a una persona que tú sabes que va a poder entrar, hacer lo que le dé la gana y tú vas a volver después y te lo vas a encontrar todo ordenado. Si no, si tú no le confiarías tu vida a esa persona, no le puedes confiar tu negocio, porque tu negocio va a empezar a ser tu vida tarde o temprano. Al principio no ocupará mucho tiempo. Luego a lo mejor tienes un pico en el que va a ocupar toda tu vida, en el que vas a sacrificar muchas cosas por eso, relaciones de pareja, familia, amigos, tu vida personal, tu físico, tu mente, lo vas a sacrificar. Cada uno lo llevará mejor, peor, pero va a haber picos en los que a lo mejor tienes una carga de trabajo por un cliente tal, no puedes quedar con tu pareja, esa pareja vas a tener que gestionarlo si no lo pierdes. Familia, amigos, lo mismo. Muchas cosas, yo por ejemplo, hablo de la parte mental, pero también de la física. Me acuerdo cuando el COVID, intentando recuperar la empresa, yo gané 20 kilos, o sea, fue una locura. Entonces, físicamente incluso dejas de entrenar porque tienes que trabajar, claro, no sé qué, comes mal, ansiedad, tal. O sea, vas a sacrificar muchas cosas que las vas a compartir con una persona. Entonces, si esa persona no comparte tus valores, no comparte tu forma de hacer las cosas, no comparte esa visión hasta el punto de decirle, ¿tú sacrificarías igual que yo esto por este proyecto? Si te dice que no, bueno, primero hay que revisar qué sacrificio le has pedido, porque a lo mejor dices, ¿sacrificarías a tu hijo por esto? Pues a lo mejor no. Hay que ser coherente. Claro, hay que ser coherente con lo que le estás pidiendo. Pero si le estás pidiendo una cosa normal y esa cosa normal, entendiendo normalidad a un nivel objetivo, no lo haría, es como, no te hagas socio de esa persona, porque obviamente no, cuando venga ahora que va todo guay, ok, pero cuando se tropiece con la primera piedra y diga tomar por culo. Yo es que, claro, me he encontrado gente, por ejemplo, buscando socios en su momento para mi startup, que no estaban dispuestos a renunciar, ojo, a cobrar 100.000 euros porque era su salario actual, siendo fundadores de una startup. Y yo le explicaba como, ¿tú entiendes que tú a un inversor no le puedes decir que vas a cobrar 100.000 euros? Que vamos a levantar 200.000 para que 100 se vayan a tu bolsillo? Y me decía, no, es que yo quiero tener una vida muy bien. Y me dijo, y digo, estupendo, no emprendas. Y digo, si es que es totalmente legítimo que tú quieras trabajar para una empresa tochísima y te paguen eso, pero no esperes que tu startup, que está empezando, te pueda dar ese salario, porque no puedes. De hecho, tú no puedes emprender nunca pensando que vas a cobrar más de lo que cobras hoy en día trabajando para una empresa privada. Lo más probable es que ganen menos. Claro, esta persona sí cobraba eso, podía potencialmente cobrar eso en empresas privadas, pero claro, si tú eres perfil técnico en tu empresa, tienes que entender que al principio te toca ceder. Y ese tipo de cosas, pues a veces definen el decir, oye, eres emprendedor. No te digo tampoco el salario mínimo. Que a largo plazo a lo mejor cobran más. Y no solo de salario, sino de profit, ¿no? Del beneficio que deja. Claro, que si el día de mañana vendes tu empresa, tenga ese margen y tal, pero al final a la gente le cuesta un poco, no sé, visualizarse en lo que es emprender. Pero que eso, por ejemplo, es de primero de emprendimiento. O sea, yo no me juntaría nunca con una persona que piensa eso. Claro. Porque es que estás hecho para la empresa privada. O sea, tienes que asumir, el primer riesgo que vas a asumir es ese. El mental, y el económico y el físico. Ese es lo primero que tienes que estar dispuesto a soportar. Hablando de eso, emociones difíciles, ¿cómo vive el emprender, el cerrar una empresa? Y bueno, todo eso, ¿cómo afecta a tu vida? ¿Cómo consigues cuidar la mente? ¿O cómo por lo menos la mantienes a raya? Porque a veces es complicado cuidarse del todo. Pues, bueno, yendo a terapia. O sea, yo siempre digo que la última startup a mí me mandó al psicólogo de cabeza. Sí. O sea, es 100%. Ya había ido a lo mejor antes por otros motivos, pero en concreto la última es que me mandó de cabeza al psicólogo. O sea, yo cogí depresión. O sea, yo tuve una depresión enorme por culpa de la última startup, porque llega un punto que la startup canibaliza tanto tu vida que tú eres la startup, y cuando no tienes eso, pierdes tu identidad. Mi apellido, cuando te va mal. Claro, y es muy difícil, súper difícil, como darte cuenta de que tú eres como eres por la vida que tienes, por todo lo que has vivido, por tu forma de ser, y no te define el negocio o la vida laboral. Es muy difícil darse cuenta cuando estás montando tu startup, cuando encima la startup va bien, cuando se mete un tema de ego,
o sea, se meten muchos factores que es, por mucha fuerza mental, por mucho que tú lo sepas, por mucho que lo hayas estudiado, por muy preparado que estés, en algún momento no te vas a dar cuenta y te ha ganado la batalla. Y de pronto te das cuenta que tu apellido familiar desaparece y pasa a ser tu apellido laboral, la marca de tu empresa. O sea, tu nick de Instagram no es Nacho Marketing, como es el mío ahora, o Nacho Martín. No es que Nacho Marketing, ¿verdad? Es laboral. Nacho Martín, sino que es Nacho Nighthawk, ¿vale? De hecho, en algún momento mi Instagram. De hecho, creo que es muy común entre emprendedores que nos conocemos por y no conoce el apellido de la gente. De hecho, yo todos los contactos que tengo del ecosistema startup tienen de apellido la startup. Claro, yo sí he ido para mucha gente Raquel Laxia y pensaba, algunos incluso se pensaban que ese era mi apellido. Y digo, claro, pero si es que va por delante la empresa que yo, ¿cómo no lo vas a pensar? Nuestro compañero Emilio es en mi lista de contactos Emilio Lovit, que era su primera startup. Y así se va a quedar. Y así se va a quedar. Y yo se lo enseño de broma y le digo, mira. Y me dice, ¿todavía me tienes guardado así? Bueno, yo para mucha gente sigo siendo Nacho Inmertech. Y es como, por la cara, ¿sabes? Sí, ¿no? Entonces, claro, de hecho siempre se acuerdan de la primera y de la última, pero la de en medio no. Bueno, como no. Y al final es eso, ¿no? Y eso te manda a terapia de cabeza. O sea, de pronto has perdido tu identidad y encima por una cosa que no lo has provocado tú. Y de pronto es como, ¿quién soy? Y de pronto es como, no tengo startup, ¿quién soy? ¿Qué aporto al mundo? Me da vergüenza hablar de los fracasos, porque has estado aquí en el sentido de están todo el rato ahí dándole brillo a tu ego y de pronto es como que si prensa, que si ronda, que si buena situación financiera, buena calidad de vida, tal, de pronto desaparece. ¿Y ahora quién eres? Claro, ¿cómo le dices a tu ego que tú no eras eso? Claro, te da vergüenza ir a networking, te da vergüenza que tu pareja sepa que de pronto estás en la mierda económicamente, que los planes de futuro que tenías con esa persona no se pueden cumplir a corto plazo, tener que buscar trabajo para salir a lo mejor de deudas o de la situación, el tener que decir, voy a decir que sí a esto porque no me queda otra, y claro, pasas de aquí a aquí, eso es un golpe muy duro, que por mucho que estés preparado mentalmente, que por muy resiliente, muy emprendedor, muy pragmático que seas, te fulmina y dices, vale, lo puedes llevar mejor que otras personas. Ya no te hablo de personas que se quieran quitar la vida porque el golpe sea todavía más grande, que aquí no estamos hablando tampoco de... Sí, gente con familia golpe. Que se deja con deudas de 100.000 euros, es que hay mucho. Muchísimo. Entonces, yo pienso en esas personas y puedo llegar a entender que hagan eso en el sentido de, es que estás totalmente nublado. Entonces, por eso le digo que siempre hay que tener algún tipo de ayuda terapéutica desde el minuto uno. Y de hecho, una cosa que yo meto mucho en las formaciones para emprendedores es esa rama de salud mental. De que no te quemes, de que no llegues al burnout, de que no sacrifiques ciertas cosas, de que te preparen. Hay muy poca preparación para el cierre de la startup. Nadie te enseña a cerrar una startup. ¿Cuántas formaciones hay de cómo escalar, internacionalizar, pero vender, marketing, pero cerrar? ¿Tú sabes hacer ¿Sabes qué dinero necesitas en el banco para cerrar una startup? ¿Sabías que necesitabas dinero en el banco para cerrar una startup? Claro, o sea, a mí me pasó que yo fui a cerrar porque no tenía dinero y de repente veo que tengo que pagarle 2.500 euros al notario ¿solo? Sin tener, claro, yo no tenía socios. Claro. Yo estaba yo solita, sin inversores, sin socios. Como tengas acreedores. Sin nada. Claro, con acreedores ya, olvídate. Abogados, notarios, deudas, el capital social, tal. O sea, yo con el último cierre me quedé con el banco a menos. O sea, en negativo. Mi cuenta personal. A negativo. De coger, llamar al banco y decirle, necesito tantos 1.000 euros para pagar al abogado. Ya no las deudas, al abogado, tú me lo das y decirme el banco, no. O sea, no te lo puedo dar para eso. O sea, no te puedo dar dinero, que no te hablo de una cantidad muy loca, a lo mejor de 5 o 6.000 euros, pero claro, yo estaba cero. No te lo dan. O sea, todo el salario se me iba en vivir fuera, intentando sacar dinero de donde podía, trabajando, tal. Ya había palmado todo en sueldos, en salarios, en todo, porque al final eres responsable de eso. Y ya llega un punto que dice, vale, dame el dinero para unificar deudas y para tal, de abogado. Y me dijo, no, lo que te puedo dar es una tarjeta revolving con una cuota de un 20 y pico % TAE para que de ahí saques el dinero con un límite de lo que necesitas y un poco menos
Y ya con eso te apañas. Y eso es lo que tuve que hacer. Y yo me tiré años pagando deuda. No, además que eso es importante entender. Imagínate. Que cuando emprendes, y especialmente cuando emprendes y te va mal, eres tú el que ha emprendido. Ni las ayudas que te vengan, ni el banco, ni si estás aceleradora, inversores. O sea, los inversores pueden ser los más buenos del mundo, apoyarte como puedan, pero el marrón es tuyo. Tuyo y de la gente, por desgracia, que está a tu alrededor apoyándote, que también lo sufre, porque esa gente tú no le puedes evitar sufrir el verte mal, pero es que es una cosa que tienes que entender, que te ha pasado, y por mucho que digamos que queremos fomentar el emprendimiento en España, y ponerlo en valor. Estás solo. Y eso hay que ponerlo en valor. O sea, frase trillada de startup de no es que en Estados Unidos si has montado 3 startups y las has cerrado te dan dinero de sobra para la cuarta. Ok, tienen razón en el sentido de que al final hay que poner en valor y no avergonzarse de estas situaciones, porque es lo que al final aporta valor a tu próximo negocio o a tu próximo proyecto o a ponerlo en valor para que otros aprendan. O sea, claro, es como una cosa que no lo ocultes, no ocultes el fracaso. En España está muy mal visto. Es cierto que la gente al final puede opinar lo que le da la real gana, pero que es lo que al final, este tipo de experiencias son las que la gente dice, coño, pues voy a preguntarle, porque si está pasado por aquí, seguramente me diga por dónde no ir. Entonces eso está muy guay, pero lo que te digo, falta mucha formación de cómo cerrar una startup legalmente, financieramente, salud mental. Todo eso nadie lo explica en ninguna formación para emprendedores. O sea, es flipante. Y es como, una de las cosas que yo quise incorporar desde aquí fue, oye, ¿podemos dar formaciones de cómo cerrar una startup? Porque el 99% de las startups cierran. Pues está en duda. Claro, ¿cómo vas a enseñar eso? ¿Cómo? Parece que no estás apoyando. Exacto. Y luego también a veces dicen, no, es que qué pesimista, ¿no? Juntaron entre emprendedores a hablar. A veces no. A veces yo, claro, no quiero hablar. Nos juntamos con emprendedores. ¿De qué hablamos? De trabajo. Luego está al que le va muy bien y presume demasiado. Luego entra en esa vorágine de, claro, yo por ejemplo no sabía programar, mi empresa necesitaba un socio, pues la gente te empieza a dar muchas soluciones alternativas que a lo mejor tú ya has contemplado y al final estás continuamente en el mismo problema. A veces hablar con emprendedores no es la solución, porque el problema es que pueden estar peor que tú, porque estás todo el rato en el mismo ambiente y que lo que tienes que hacer es hablar bien con una persona especializada que te pueda hacer esa terapia o con gente que te saque un poco del bucle. Pero son cosas que hace falta estar dentro y vivirlo para entender lo que es, porque es que yo creo que cuando uno empieza a emprender no es consciente de lo mal que lo puede pasar cuando está en ese agujero. Y además que no te das cuenta, ¿eh? Yo me acuerdo un día que de repente dije, ¿dónde estoy? O sea, lo veo todo negro, estoy en un agujero. Sobre todo si estás con gente que está empezando como tú. O sea, verdad que ya si te vas con seniors... Como... Eso se nota que... Tu primera vez, vaya. Además que tienen una tranquilidad. Es como, sí, es la primera empresa que cierra. Bueno, tengo 35 empresas cerradas. Yo me acuerdo una vez que fui a contarle a uno que un cliente me había dejado una deuda. ¿Solo y me dijo, a mí me han dejado de ver 300.000 euros. Claro. Tranquilo. Es como, sí, ¿debes dinero a Hacienda? Bueno. Sí, eso se nota mucho. Bueno, ya para acabar, Nacho, nos faltaría saber dónde te puede encontrar la gente, en LinkedIn, en proyectos actuales o pasados, si hay algo que tengas por ahí que se pueda enseñar. Sí, pues mira, si me quieren sobre todo encontrar en redes sociales, buscan Nacho Marketing, todo junto, que es a lo que me dedico básicamente. En LinkedIn igual, Nacho Martín, Nacho Marketing, me vais a encontrar también, lo pondrás en las notas. En la descripción podrán encontrarlo. Así que... Y luego ya si quieren ver el último emprendimiento en el que ando es válidamente.club, y que de hecho justo ahora estamos como intentando darle un cambio, así que bueno, allí también. Pero sobre todo si os dedicáis al mundo sanitario, que entonces ahí sí que os va a interesar. Y nada, encantado de estar aquí. Oye, pues muy interesante y muchas gracias por compartir lo que has aprendido emprendiendo, porque eso es lo que necesita la gente que está empezando. Al final, conocer historias de otros y llevarse todos los consejos que puedan, que espero que hayáis apuntado muy bien la checklist que hemos hecho, que al final se han contado muchas cosas. Yo soy Raquel. Yo soy Nacho. Y esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir aprendiendo.